Sigue adorando, sigue en comunión, que el Espíritu Santo está trabajando. Santo Dios. No se calle, no se canse de adorar, hermano. Aquí manda el Espíritu Santo. Sigamos en comunión, hermanos. Decía esta canción, las cosas suceden solo cuando uno lo cree. Y estamos aquí porque creemos, no porque somos obligados, sino porque nosotros le creemos a un Dios vivo, a un Dios que a pesar de todo nos ha sustentado y siempre ha estado con nosotros. A pesar de que nosotros no lo vemos, Él está ahí. Él ahora mismo está aquí. No pierda esa oportunidad. Cierre los ojos por unos minutos, unos segundos, y vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar al Señor. Si queremos que sucedan estas cosas en nuestras vidas, no debemos de dejar de adorar al Señor, ni olvidar la razón por la que estamos aquí. Y fue porque Él dio la vida por nosotros. Es porque Él sigue haciendo cada día un milagro en nuestra vida al despertarnos. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Porque estás esperando, abre tu boca y empieza a clamarle al Señor para que las cosas sucedan. Es tiempo que dejamos de estar igual que de como siempre andamos, de venir solamente aquí a sentarnos a escuchar una palabra y irnos por ahí como si nada. Es tiempo de hacer que las cosas sucedan. Esta alabanza o canción, como la quieran, como la conozcan, cuando uno la internaliza y uno se da cuenta de lo que uno está pidiendo y lo que uno está declarando, es ahí cuando las cosas de verdad suceden. Vamos a orar, ya que estamos en comunión todos y el terreno está preparado para el mensaje de esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, te doy las gracias y la gloria y la honra a ti, Padre Santo, por el mensaje que me has brindado en esta mañana para entregarle a mis hermanos, Señor. Un mensaje que tal vez hayan escuchado, Padre amado, pero yo sé que hoy va a ser de una manera diferente, porque tú todo lo haces nuevo. Y tú tienes propósito con cada uno de nosotros, Señor. Pero en nosotros está el seguir en ese propósito o el alejarnos, el quedarnos callados o el clamar a ti. Por eso en esta mañana, Señor, me entrego ante ti, para que seas tú poniendo palabras en mi boca, Señor. Si aún no está escrita en este mensaje, Señor, la recibo, porque ante ti es que yo vengo, Padre. Por eso te pido, Señor, que al igual, ya que este terreno está preparado, Señor, esa semilla sea sembrada y no se quede aquí, Señor, sino que germine y que tomen acción y lleven este mensaje a otras personas, amado Dios. Toda la gloria y la honra es tuya, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta mañana les voy a estar hablando de Bartimeo. Yo sé que muchos lo conocen, han escuchado esa historia, que es del ciego que recibe la vista a través del Maestro Jesús.
En la Biblia nos relata en los evangelios varios de los muchos milagros que Jesús realizaba. Entre ellos los de sanidad, entre ellos los de abundancia. Jesús sanaba a muchos enfermos, sanó a leprosos, echaba fuera demonios, mostraba su amor y su misericordia para con todo el pueblo. Su humildad, sin duda alguna, y aún lo sigue haciendo hoy día, ¿sí o no? Lo hace en cada uno de nosotros todos los días. Porque Jesús es el mismo hoy, mañana y siempre. Él no cambia. Y eso lo dice la palabra. Pues como les comenté, hoy voy a estar hablando de Bartimeo. Estaré refiriéndome en la porción bíblica que nos relata Marcos, porque está en varios de los evangelios sinópticos. Pero voy a estar utilizando y refiriéndome en Marcos 10. Aquí nos relata la historia de cómo un ciego recibe el milagro de la sanidad por parte de Jesús. En este capítulo, además de la sanidad del ciego, nos relata que Jesús iba camino a Jerusalén y debía pasar por diferentes ciudades por la región de Judea. Entre ellas estaba la ciudad de Jericó. Antes de llegar a Jericó, en Marcos 10 nos relata que Jesús enseñaba en otras regiones cercanas acerca de diferentes asuntos, como lo es el matrimonio y el divorcio, el que dejen los niños ir a él, en cómo debemos comportarnos nosotros para servir unos a otros. Les recuerda a sus discípulos que iba a ser entregado. Y ahora entramos al tema, que es el que le sigue a cuando él les recuerda que va a ser entregado, que es el del ciego Bartimeo. Vamos a buscar la palabra en Marcos 10, del 46 al 52. Voy a estar utilizando la versión Reina Valera porque es la más utilizada y es la más accesible para todos. Aunque ahora con la digital pues están todas, pero me voy a estar refiriendo a la versión Reina Valera. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Si bien nos damos cuenta, Bartimeo, hijo de Timeo, no se menciona en la Biblia hasta este punto, en el cual iba Jesús caminando saliendo de Jericó. Cuando busqué el significado del nombre de Bartimeo, encuentro que son dos nombres en uno. Bar, que significa hijo o hijo de, y Timeo, que significa honrado, valioso o estimado. Si bien nos menciona que era el hijo de Timeo, se especula que su papá era alguien conocido en la región o en la ciudad, aunque no nos dan más detalles de él. Pero volviendo al texto, nos dice que Bartimeo se sentaba en el camino a mendigar. Voy a hablarle un momento del camino de Jericó, como dato de estudio, si quieren anotar. Nos dice que al entrar en Jericó, no nos da detalles sobre el paso de Jesús por Jericó, pero sí nos deja en claro que salió con una multitud además de los 12. Lo que me da a entender que Jesús estuvo un tiempo en Jericó enseñando, como de costumbre solía hacerlo, cuando pasaba por diferentes ciudades o lugares, y se seguían sumando seguidores a él, unos por curiosidad, otros porque querían ser sus discípulos y otros porque querían ver cuándo fallaba.
Jesús pudo haber realizado varios milagros en aquella ciudad de Jericó, los cuales no están escritos en la Biblia. Recordemos que en Juan 21:25, si lo puedes proyectar, lo que nos dice que Jesús hizo muchas cosas que si las escribieran una por una, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y lo sigue haciendo hoy día en cada uno de nosotros. Volviendo a la ciudad de Jericó, esta ciudad se menciona varias veces en la Biblia, desde los famosos muros de Jericó, los cuales fueron destruidos por el ejército de Israel, comandados por Josué y dirigidos por Dios. La parábola del buen samaritano se sitúa en esta ciudad. También Zaqueo vivía en esa ciudad cuando Jesús fue a comer en su casa. Hasta este relato donde Bartimeo se encuentra en el camino y es sanado por Jesús. Era necesario que los muros de Jericó fueran destruidos para dar paso a estos sucesos, porque Dios tiene todo ordenado. Les traigo esto porque habrá momentos en nuestras vidas en los que pensemos, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué pasa esto? Pero ¿por qué Él me habló así? ¿Por qué Él me salió así? Yo no esperaba eso de esa persona. Y no encontramos lógica ni un por qué está pasando. Pero como hijos de Dios debemos obedecer la instrucción de Dios. Solo Él conoce el propósito para todo. Así que les exhorto a que resisten y que andemos en obediencia aunque no entendamos. Esta ruta de Jericó a Jerusalén se dice que era un solo camino por donde pasaban caravanas de peregrinos y los mendigos aprovechaban esta ruta por el alto tránsito para pedir y así se podían sustentar. Y eso lo podemos ver en este suceso donde habla que Bartimeo estaba sentado en el camino, o sea, junto al camino, en mencionada ruta. Algo que me llama la atención es que el Bartimeo, ser ciego, él no pudo ver los milagros. Él estuvo en ese camino, él no andaba con Jesús. ¿Cómo ustedes creen que Bartimeo supo acerca de Jesús? Escuchando. Bartimeo se sentaba en este camino, imagino que escuchaba los relatos e historias acerca de Jesús, por los que paseaban por ese camino. Imagino que él escuchaba cuando decían, hay un hombre llamado Jesús que hace milagros. ¿Tú has escuchado de él? ¿Tú lo conoces? Bueno, que él se quedaba como que no. Llenó las redes de peces y tuvieron que buscar 2 barcas porque se estaban hundiendo. Digo, está loco. ¿Cómo va a ser eso? Un hombre. Esta gente está loca. Otro día habrá escuchado, tiene seguidores y habla sabiduría. Escuchaba a otros pasar diciendo, este Jesús se sabe las escrituras y enseña sobre ellas, sabe más que los otros maestros. Ese es un maestro de maestros. Convirtió agua en vino en una boda. Yo imagino que él se quedaba como, wow, ¿en serio? ¿Un hombre hizo eso? Bartimeo diría, oye, yo quiero escuchar más de este hombre llamado Jesús de Nazaret. Imagino que le generó esa curiosidad y le preguntaba a todos los que paseaban por allí cerca, acerca de Jesús. Me imagino que le decían, no, yo no te voy a dar limosna, no, olvídate de la limosna, yo quiero saber quién es Jesús de Nazaret. Háblame de ese, del de los milagros, háblame de ese. Imagino que ellos se quedaban como que, ok, pues Jesús levantó a Lázaro de los muertos, levantó a la hija de Jairo, sanó paralíticos, ha sanado ciegos. Y ahí él dijo, espérate, si sanó ciegos y ha levantado gente de los muertos, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero saber quién es Él. Y entonces cuando le dicen, sanó a una mujer por solo ella tocarle su capa, su manto, Él le dijo, vete hija, tu fe te ha sanado. Y ahí él se preguntaría, la fe, de lo que hablan las escrituras antiguas, de eso yo quiero tener para ser salvo. Bartimeo comenzaría a anhelar conocer a Jesús y tener un encuentro con Él debido a esos testimonios. Esos testimonios que hacían crecer su fe y saber que Jesús podía sanarlo. Más cada vez escuchaba más y más testimonios acerca de Jesús en ese camino, porque como mencioné ahorita, en ningún libro cabrían todas las cosas que hizo Jesús, que sabrá cuántas más hizo, y Bartimeo escuchaba y seguía escuchando. Cómo Jesús sanaba a leprosos, sanaba a otros ciegos, resucitó a la hija de Jairo.
Todos esos milagros que él hizo. Hasta que a él le llegó el día en que imagino que él oraba por ese día. Sin esperanza debido a su condición, pero de momento se le dio. Dice que iba saliendo de Jericó Jesús y los 12 discípulos y una multitud que lo seguía. Al escuchar el ciego Bartimeo la algarabía, debido a que Jesús era seguido por la multitud, entiendo que Bartimeo se preguntó, ¿qué está pasando aquí? Y este revolú, hasta miedo le tiene que haber dado. Dios, me van a linchar, me van a apedrear, yo no sé, yo no he hecho nada. Pero ¿saben por qué se alborotó? Sí lo saben, porque cuando Jesús llega, nada se queda igual. ¿O siguen iguales? No, ¿verdad que no? Yo sé que no. Y nos dimos cuenta hace un ratito que cuando Jesús llega, todo se transforma. Cuando él preguntó qué está pasando aquí, puede ser que le dijeran que esa algarabía es porque por aquí está pasando él. ¿Te acuerdas lo que escuchamos? Este es el hombre del cual hemos escuchado tantas historias. Es el que hace los milagros, el que levantó a Lázaro de los muertos, el que sana a los enfermos, el que saca a los demonios, es el maestro de maestros. A lo cual Bartimeo diría, se me dio, llegó el momento, este es mi momento. Si él es el que de tanto yo he escuchado todo este tiempo mientras estuve aquí sentado mendigando, para yo poder sobrevivir, hoy llegó el día de mi sanidad. Al enterarse de que Jesús iba pasando, se desesperó, porque ya sabía que Jesús hacía milagros y podía sanarlo. Él debía aprovechar esa oportunidad. Y gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Pero qué pasó? Lo mandaban a callar. ¿Y qué él hizo? No cerró su boca. Él no cerró su boca y siguió llamando y clamando por Jesús. Porque él sabía que esa podía ser su única oportunidad. Y él no quería perderla. Bartimeo no se avergonzó. No se aguantó. Tenía una necesidad. Él tenía un deseo y no quería que Jesús se fuera sin cumplírselo. Jesús estaba saliendo de Jericó. Quizás Bartimeo pensaba que era su última oportunidad, que había esperado mucho tiempo y no la iba a dejar pasar. Él gritó. El grito de Bartimeo es muy importante. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este grito demuestra la fe de Bartimeo. Fue porque ese nombre, Hijo de David, era un título que demostraba que Jesús era Dios. Que era el Mesías, el ungido, el que tanto estaban esperando. Porque las profecías del Antiguo Testamento nombraban al Mesías como descendiente de David. El Salvador vendría de la genealogía de David y se conocería como Hijo de David. Al momento que Bartimeo llamó a Jesús Hijo de David, estaba llamándolo Dios, el esperado. Cuando Bartimeo grita, ten misericordia de mí, Bartimeo se está considerando pecador. Está reconociendo que Jesús es lo máximo. Está reconociendo su humildad y que tal vez por sí mismo él no se sienta lo suficientemente digno para acercarse a Jesús. Y además que cuando le dice que se compadezca es para hacerle saber a Jesús que se ponga en su lugar, ya que nosotros mismos en ocasiones nos ponemos en el lugar de los demás y les pasamos por el lado como si nada, viendo la necesidad. En ocasiones no nos damos cuenta por estar pendiente de otras cosas, pero aquí no pasó así. Y así como Bartimeo, te suelto a que no te calles. Y además de no callarte, tampoco calles a otros. En medio de la multitud, cuando Bartimeo gritó, muchos lo reprendían y lo mandaban a callar. ¿Cuántas veces encuentras que la persona a tu alrededor, en tu trabajo, en la farmacia, en el supermercado, en tu propia casa, quieren limitarte? Sabiendo tú lo que Dios puso en tu corazón y lo que tú portas. Te quieren limitar. Quieren prevenir tu búsqueda del camino.
¿Cuántas veces la persona a tu alrededor quieren que te calles? Pero ahora piensa, ¿cuántas veces eres tú el que mandas a callar un Bartimeo en tu vida? Que mucho nos cuesta a nosotros hablar de nuestros procesos. El abrirnos con alguien es tan difícil, ya que le confiamos todo a una persona y lo cuenta adelante. O debido a estas situaciones similares a la cual Bartimeo estaba pasando en este momento, en el que él tenía a Jesús cerca, y mientras clamaba, gritando que tuviera Jesús misericordia de él, esas personas lo mandaban a callar. Aquí dice que eran personas, pero en nuestro caso, además de personas, son nuestros pensamientos y, como mencionaba el pastor el domingo pasado, nuestros argumentos, que muchas veces nos detienen de seguir el propósito. Lo triste de esto es que a veces nosotros mismos somos esas personas que callamos a nuestro prójimo, así como la gente mandaba a callar a Bartimeo. Hacemos comentarios fuera de lugar, le quitamos las esperanzas, y a fin de cuentas, Jesús es quien llama, Jesús es quien restaura, Jesús es quien capacita, y Jesús es quien respalda. Tenemos que analizarnos, porque no podemos pararnos aquí o entrar por esas puertas o decir que somos cristianos en otros lugares y decir que amamos al prójimo o impulsamos a nuestro hermano si cuando quiere trabajar para la obra lo dejamos sentado, no lo tomamos en cuenta, lo tomamos en poco, no lo apoyamos y hasta nos burlamos. Pero ¿saben qué? Que aquí eso no pasa. ¿Saben por qué? Porque por si no lo sabían, aquí hay una misión. Yo creo que los que estamos aquí, que estamos en algún ministerio, somos testigos de esto y podemos dar testimonio. Aquí la misión es evangelizar, restaurar e impulsar. Volviendo a Bartimeo, en mi opinión, cuando lo mandaban a callar, era pensando en que él estaba molestando a Jesús para pedirle limosna. Recuerden que Jesús había ganado su reputación, su fama, sin él quererla. Y como él era mendigo y ciego, pues pensaban que él no era digno, que no se podía acercar al maestro. Pero como les mencioné, él lo que hizo fue gritar más fuerte. Era un grito de desesperación, como grito de socorro. Como cuántos de nosotros interiormente tenemos ese grito. No nos atrevemos a ir donde el maestro. Sin embargo, su oración fue respondida. Jesús se detuvo. Y no solo se detuvo, lo mandó a llamar. Y no sabemos si los mismos de la multitud que lo mandaban a callar fueron los que le dijeron: hey, te está llamando. Vete, te está llamando, ten confianza, vete, dale, aprovecha que te está llamando. ¿Y qué cambió en esos hombres, según verdad lo que yo opino? Es que cuando Jesús lo llamó, ellos dijeron: espérate, que si Él lo llamó, yo no puedo pararme en medio de Él. Y así debemos hacer nosotros. Si fue Jesús quien llamó, no le pongamos un freno a las personas. No hagamos comentarios fuera de lugar. Ese llamado de Jesús demostró a la multitud que Bartimeo era de importancia, que Bartimeo tenía la atención de Dios, y tal vez de esa multitud que seguían a Jesús estaban esperando que Jesús lo reprendiera o lo ignorara, ya que algunos seguían a Jesús esperando que cometiera una falla para condenarlo, o más bien porque pensaban que Jesús era solo para ellos y no debía mezclarse con los indigentes. Mas aquí Jesús nos da otro ejemplo de humildad y de amor al prójimo, cuando le dice: mándalo a llamar, que venga. Esto me hace analizar en cuántas veces nosotros como hombres vemos personas en las luces mendigando, tal vez para comer o para otras cosas, y juzgamos la condición de esa persona, o lo ignoramos, simplemente le pasamos por el lado. Él está aquí y tú estás así, o coges el teléfono y la persona ahí
A lo mejor lo que quiere es agua. O que le digas Dios te bendiga, que le preste su atención. Porque son personas a las que mantienen de lado y los marginan tanto. Recordemos que el mundo da vuelta. Y que nosotros podemos estar en ese lugar. O no nosotros, tal vez algún amigo, un familiar, un compañero. Por eso no debemos ignorar a estas personas. Y con este ejemplo que Jesús nos da aquí, más aún. Debemos ser imitadores de Cristo. Así como Jesús se detuvo y habló con Bartimeo sin juzgarlo y sin menospreciarlo, debemos hacerlo nosotros con quienes nos rodean en este mundo. En Mateo 22:39 nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Acaso tu prójimo solamente es tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hermano, tu amigo, el que está sentado al lado tuyo aquí? No, el prójimo es todo el mundo. Aún el que te falla, aún el que te hace daño. Ese es tu prójimo. Difícil, pero hay que hacerlo. También vemos cómo cuando Jesús lo mandó a llamar, él no lo pensó. Dice que saltó y soltó su capa. Este mensaje yo no sabía qué nombre ponerle porque abarca tantas cosas, pero el tema que me vino cuando Dicky me preguntó ¿qué tema es el que vas a predicar el domingo? Yo dije, de verdad que todavía no sé, porque tiene tantas cosas. De momento cuando oro y leo, la capa. Así como Bartimeo, suelta tu capa. Fue el tema que me vino a la mente. Si te pones a pensar, me imagino que no fue fácil para Bartimeo pararse de un salto, porque él era ciego, más era mendigo, no tenía buena alimentación. Por ende, su nutrición no estaba muy buena, podía estar débil. No tenía la fuerza física para hacer los movimientos que nosotros podemos hacer hoy día. Me imagino a Bartimeo siempre sentado o acostado y pocas veces caminando. Porque no tiene la visión, caminar es más difícil sin un guía. Sin la visión, sin saber por dónde vas. Pero la lectura dice que de un salto fue a Jesús. Esa emoción de que Jesús lo llamó, lo ayudó a saltar hacia Jesús. Bartimeo, como bien leímos, aprovechó la oportunidad. Lo que tanto anhelaba estaba a solo unos pasos de él. Él solo debía actuar en fe y dice que soltó la capa. Ahora voy a hablarles de esa capa y lo que significa la capa. Esa capa, en esa capa él guardaba sus limosnas. En esa capa era lo que lo identificaba como mendigo, como ciego. Con esa capa él se cubría del frío. Con esa capa él se protegía de la arena. Con esa capa era donde él se sentaba. Esa capa lo era todo para él. Él estaba aferrado a esa capa, ya que él la sentía como su escudo. Pero cuando escuchó que Jesús lo mandó a llamar, dice que saltó y dejó su capa. El hecho de Bartimeo arrojar o soltar su capa es una acción muy simbólica. Bartimeo le dejó dicho a Jesús y a la multitud que confiaba en Jesús, que esperaba que Jesús fuera su apoyo, su protección y su todo. El soltar su capa significa fe completa en Jesús, despojarse de lo que es tu apoyo o tu control, lo que significa que él sabía que Jesús era suficiente y sería sano por Jesús. Y me dirijo a ustedes y a mí mismo. Así como Bartimeo soltó esa capa, nosotros tenemos que soltarla a lo que nos estamos aferrando. Porque a lo mejor decimos que confiamos siempre en Jesús, pero no, por si acaso, déjame guardar esto acá. Por si acaso, pues no vendas eso, guárdalo. No se lo des por si acaso lo necesito ahorita. Pero Bartimeo supo que él no lo necesitaba. Nosotros tenemos la bendición de contar con el Espíritu Santo, que nos consuela, nos da la sanidad, nos fortalece, entre otras cosas, según lo dice en 1 Corintios 12, del 6 en adelante. Jesús le hizo esta pregunta a Bartimeo:
¿qué quieres que te haga? Eso fue lo que Jesús le dijo a Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Y también te la dice a ti hoy. ¿Qué quieres que te haga? Te dice Jesús en esta mañana. Aún sabiendo Jesús lo que Bartimeo quería, le dio la oportunidad de hablarle, de expresarle, de tener ese contacto con él. Porque a pesar de que los demás lo veían como nada, como indigno, Jesús le dio esa oportunidad de estar con él frente a frente y preguntarle y dirigirle la palabra. Y lo que pidió Bartimeo no fue una casa, no fue dinero, como pensaban los demás, no fue una novia, no fue una capa nueva. Él le dijo: Señor, que recobre yo la vista. Pero antes de eso, él reconoció a Jesús como el maestro. En otras palabras, le demostró a Jesús que lo que él quería era una relación personal con él. Lo llamó maestro. Nosotros en ocasiones no nos atrevemos a hacerle peticiones al Señor, o nos conformamos con que otros oren por nosotros. Y eso no está mal. Pero es debido a que nosotros en ocasiones no confiamos en lo que portamos. Y comenzamos a halagar a otros, los cuales nosotros no conocemos su devoción individual y íntima con Dios. Nuestras necesidades son escuchadas por Dios y Él quiere escucharnos a nosotros. Y cuando digo lo de que no nos atrevemos a pedirle a Dios o pasarle al altar, es porque lo consideramos pequeñeces. Y que no es algo para Dios tomarlo en cuenta. O en otras ocasiones no nos sentimos dignos de su atención. Sin embargo, Él nos ve como lo que somos, hijos suyos. Yo en mi caso, cuando oro y le presento mi necesidad actual al Señor, yo siento paz, porque yo sé que Él me va a responder. No en mi momento, no cuando yo quiera, pero yo sé que Él va a responder. Al igual que aquí pidió Bartimeo ser sano, poder recobrar la vista, ya que esa era su necesidad y era lo que le impedía valerse por sí mismo. Al recibir esa sanidad, dice que siguió a Jesús, a diferencia de muchos otros que nos indica la Biblia, que no dieron testimonio de los milagros que hizo Jesús en sus vidas. El testimonio de Bartimeo hoy día es utilizado para dar esa esperanza de que Jesús te escucha a pesar de tu condición, a pesar de lo que piensen de ti otras personas, a pesar de cómo tú te veas, a pesar de cómo te digan o te sobrenombren o cómo te martinen. Jesús tiene cuidado de ti. No importa cómo tú te vistas, no importa cómo tú te llames, no importa cómo tú te veas. Tú eres su hijo y así Él te ve. Jesús reconoció la fe de Bartimeo y lo sanó. Pero la sanación no comenzó ahí, comenzó interiormente. Jesús reconoce que Bartimeo tiene fe y que tiene una necesidad. Si Bartimeo no tuviera fe, no hubiese ido donde Jesús. Por ende, no hubiese sido sanado. La sanación siempre empieza desde adentro. Una sanación interior y luego se manifiesta exteriormente. Pero Bartimeo fue sanado y no se fue. Jesús le dijo: tu fe te ha sanado, vete. Pero él no se fue. Él siguió a Jesús. Bartimeo estaba al lado del camino, estaba sin propósito, sin dirección. Pero al recibir la sanación interior y exterior, encontró su propósito y siguió a Jesús por el camino. El seguir a Jesús nos hace sus discípulos. Bartimeo tal vez se sentía sin esperanza, sin oportunidades, ya que por ser mendigo y ciego estaba marcado por los que pasaban por ese lugar a mercadear. Sin embargo, al recibir la vista, él siguió a Jesús
Y quién sabe todas las vidas que rescató a través de su testimonio. Hoy día seguimos viendo cómo Jesús levanta a los menospreciados, a esos que la sociedad margina, a esos que se sientan calladitos en la iglesia, que nadie les ve potencial, que muchos se ríen de ellos y los marginan, que les echan de codo de un lado y ni la palabra le dirigen. Pero llegan a un lugar como este, es de amor, que nos levantamos unos a otros y retoma su fe en Cristo. Ya estoy terminando, se pueden poner en pie. Jesús te ha llamado. Y a ti que nos ves por las redes también te ha llamado. Y te dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Está en nosotros dar el paso y decir, Señor, aquí estoy. Esto es lo que yo quiero que tú me hagas. Suelta tu capa y ven donde el que te llamó. Olvídate de lo que diga el hombre. Si te manda a callar, tú haz como Bartimeo y clama. Llama al maestro y síguelo. Tu fe en Cristo es tu salvación. Pueden cerrar los ojos. Internalicen esta historia. La historia de Bartimeo probablemente es la historia tuya y mía. Bartimeo se encontraba en el lado del camino, estaba sin propósito, sin dirección. Bartimeo estaba olvidado, marginado y considerado menos que los demás. Te hablo a ti que aún no has querido dar ese paso. O a ti que estás a medias con Dios. Quizás has escuchado de un tal Jesús, el Mesías, el ungido, pero no lo puedes ver. No lo puedes conocer. Solo lo conoces de nombre y has escuchado de Él. Pero alguien te dice que Jesús está pasando cerca de ti. Y tu curiosidad es de conocer de Jesús, de conocer lo que Él ofrece. Llegaste al punto que Jesús está cerca de ti, pero no sabes si puedes llamarlo, no sabes si debes llamarlo, no sabes qué hacer. Pero como está cerca, lo quieres llamar. Tienes el valor y lo llamas. Llamas a Jesús, buscas de Jesús, lo quieres conocer, lo quieres en tu vida, pero tu familia, tus amigos, tus seres queridos te aconsejan que no lo hagas. Te dicen que no, te llaman loco, te llaman de otro sobrenombre, te hacen sentir mal, pero tú sientes que Jesús está presente y lo sigues llamando. Y no te callas y lo sigues llamando. Y lo sigues buscando. Jesús se detiene y te llama. Él te está llamando. Te llama a seguirlo. Este es el camino. Él es la verdad y la vida. Pero este camino no es fácil. El camino no va a ser fácil porque vas a encontrar a esas personas, usualmente los cercanos o los más queridos, que te van a desanimar. Pero Jesús te invita a que lo llames, lo busques y lo invites a tu vida. Un obstáculo que yo he encontrado en seguir a Jesús fue mi capa. Mi capa es aquello que yo no quiero dejar, aquello a lo que me aferro, aquello a lo que me sostengo, aquello a lo que me identifica. Mi capa es lo que yo considero mi protección, mi seguridad. Pero esa seguridad está fuera de Jesús, pues no es seguro. Yo quiero que Jesús sea mi capa, que Jesús sea mi protección, sea mi seguridad, que Él sea mi capa. Bartimeo es un gran ejemplo a seguir, un ejemplo de fe que reconoció a Jesús y la necesidad que tenía de Él. Suelta todo lo que tienes, entrega tus dudas, tus dificultades, tus deudas, tus miedos, tus frustraciones, tu yo quiero ser, tu yo quería hacer esto, pero ahí no voy a poder porque me van a estar observando a ver si caigo. Deja todo eso,
Confía en Jesús. Porque vas a obtener alegría, sabiduría, sanidad, fe, amor, misericordia, paz. Cosas que tu capa antigua no te da. Esta historia nos deja una gran enseñanza en cómo Jesús, aún sabiendo lo que quieres, le gusta escucharte hablarle. Así de grande es su amor por nosotros. Más allá de lo que podamos ver, debemos reflexionar lo bendecidos que somos. El tener al Consolador, al Espíritu Santo, el que lo conoce todo, el que lo escudriña todo, el que nos acerca a Jesús, el que nos mantiene de pie y nos enseña a no minimizar la condición de nuestro hermano, a no interrumpir su devoción a Cristo. Esta historia de Bartimeo es utilizada a su vez como un ejemplo del versículo de 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Debido a que aún siendo ciego y sin ver milagros tuvo fe. Él tuvo fe. Nosotros a veces, aún viendo las cosas que hace el Señor en nuestros hermanos, nos quedamos en el mismo lugar, solamente mirando, aferrados a esa capa. Este es mi lugar, de aquí yo no me muevo. Cuando tu lugar no está ahí, tu lugar es en los brazos de Jesús. Por eso hoy el Señor te dice: ya basta de cubrirte con esa misma capa vieja. Suelta esa capa y cúbrete con mis brazos de amor. Ten fe, da el paso. ¿Qué quieres que te haga? Todo lo puedo. Solo pide y yo haré. Pues en esta hora oro, Padre. Te doy las gracias, Señor, porque yo sé que este mensaje ha llegado, Padre. Y así como me ha ministrado a mí, Señor, primero, yo sé que ha ministrado la vida de mis hermanos, amado Dios. Y que aquel que está aferrado a su capa, Señor, esa capa rota, vacía, esa capa sucia, Señor, hoy tú le ofreces esa capa nueva, Señor. Esa capa de misericordia, esa capa de amor, Señor. Esa capa que dice: ven a mí. Esa capa que es el socorro, el pronto auxilio. Esa capa que es la calma en la tormenta. Esa capa que es tu sanidad. Esa capa que es la que provee tu milagro. Esa capa que es la que te mantiene de pie. Esa capa que te tapa del frío, que es tu protección. Esa capa es Jesús. Esa capa que dio su vida por ti y por mí. Es esa capa la que nosotros debemos llevar puesta. No esa vieja capa de dolor, de sufrimiento, de marginado. Yo no sé cómo tú te sientas en esta mañana, pero sí sé que si tú recibes esa capa del Señor o el manto, no vas a salir igual. Por eso, así como Bartimeo soltó su capa, te invito a que sueltes tu capa y la dejes atrás y corras hacia donde Jesús. Él te dice: ¿qué quieres que te haga? No te quedes igual. Acepta su llamado. No te quedes en la misma condición. Recuerden que Dios es soberano y Él acepta tu decisión. Pero no cierra sus brazos, no cierra sus puertas. Siempre estarán abiertas para ti y para todos. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en esta mañana, amado Dios. Que esta palabra no quede aquí, Señor, y que sea también hecha hacia adelante de mis hermanos, hacia sus vecinos, hacia sus hermanos, Señor. Que la internalicen, Padre, que sepan y identifiquen esa capa, Señor, que tienen que soltar en este día. Que tú renovando pensamientos, Señor, renovando los corazones, Señor. Y estando tu presencia siempre en cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor. Gracias por lo que has hecho, Padre, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.
te hallaré, si te llamo me responderás. Y si no has aceptado a Cristo, este es el momento de renovar tu vida, de aceptar al Maestro como tu único Salvador. Reconócelo en este día. Y todo en tu vida todo va a tomar orden. Así que te invito a que si necesitas la oración, da el salto y ven donde el Maestro. Puedes arrodillarte en tu silla, no necesariamente pasar al frente. En tu intimidad con el Señor, entrégale tu capa. Él quiere escucharte a ti. Quiere escucharte a ti. Así como clamó Bartimeo: ten misericordia de mí. Él tiene misericordia de cada uno de nosotros en esta mañana. Por eso te digo a ti, en tu lugar, si no sientes la comodidad de pasar al frente, arrodíllate ante el Señor y Él hará la obra. Porque no es por hombre, es por Él.